estrategias en origen, que son básicamente la de exportación, y las estrategias en destino, que son dos grandes paquetes, las alianzas y la de inversión directa extranjera. Las estrategias en origen son estas tres. La exportación indirecta, si tomo como punto de referencia el modelo de Uppsala, empezamos que una empresa tímidamente empieza a exportar a través de alguien. Esas son lo que llamamos las exportaciones indirectas. Puede ser utilizando un broker, un agente de compra, una trading company, etc. La característica de esta estrategia es que el exportador no conoce el mercado en destino y es un tercero quien hace todo ese procedimiento para llegar a los mercados internacionales. Por eso que decimos que exporta a través de alguien. Una segunda posibilidad es lo que llamamos exportación conjunta. Las empresas pueden, pero no tienen los recursos suficientes para hacer la operación, y estas modalidades pueden ser consorcios, pueden ser pools, pueden ser cooperativas, son esquemas asociativos donde se comparten riesgos y obviamente beneficios. Entonces, este es un nivel donde la empresa comienza a exportar de manera conjunta. Y un tercer nivel, cuando la empresa, conociendo no solamente los procedimientos, sino conociendo cómo llegar a los mercados internacionales, asume los riesgos y obviamente los beneficios y lo comienza a hacer de manera directa. Es lo que llamamos la exportación directa. Él, sin compartir ni asociarse con nadie, asume todos los retos de la exportación y eso es lo que llamamos exportación directa. En este nivel, las empresas no solamente pueden hacer alguna de las tres, sino pueden combinar las tres. Para mercados más complejos o donde no tengan mucho conocimiento, pueden hacer exportación indirecta. Para mercados donde ellos tengan mayor conocimiento, pueden hacer exportación directa. Y en aquellos mercados, por la naturaleza del volumen, del pedido y los riesgos, pueden asociarse. Entonces, ya en este nivel, si bien es cierto que es exportación, hay tres tipos y entre los tres tipos se pueden mezclar, se pueden combinar para llegar a diferentes mercados con diferentes productos. El segundo paquete de estrategias son las que llamamos estrategias para actuar en destino, o como bien llamamos, estrategias que nos llevan más allá del FOB. Dentro de estas, en la literatura se dividen con equity, aporte de capital o sin aporte de capital. Cuando hablamos de equity, estamos hablando de aporte de capital, pero donde entran todas las estrategias de inversión directa extranjera. Pero hablar de alianzas es encontrar socios, y hay muchas modalidades. Nosotros hemos identificado algunos casos de empresas extranjeras que llegan al mercado peruano con alianzas. Una de ellas, por ejemplo, muy utilizada por empresas argentinas en el Perú, son las operaciones de piggyback. Las operaciones de piggyback son operaciones donde una empresa utiliza la infraestructura de distribución de otra empresa, de la empresa local, para poder llegar a los mercados internacionales haciendo gestión ya en destino. Estas operaciones, piggyback y rack jobbing, son inventos de la Segunda Guerra Mundial de las empresas norteamericanas, con la cual comenzaron a ayudar a las pequeñas empresas norteamericanas, a internacionalizarse, es decir, ir de frente a actuar en destino. Entonces, una empresa multinacional ponía a disposición de las pequeñas empresas su infraestructura de distribución generalmente, y una pequeña empresa norteamericana utiliza esa infraestructura en destino, y eso es lo que llamamos piggyback. Cuando hablamos de rack jobbing, estamos hablando de otra estrategia de administrar temporalmente espacios, metros cuadrados, en tiendas de empresas parecidas o complementarias con la que va a exportar. Y así por el estilo tenemos diferentes estrategias como acuerdo de distribución cruzada, joint venture, licencias, franquicias, contrato de manufactura o subcontratación también la llamamos, co-marketing. Todas estas, al igual que explicamos en la parte de exportación, también son combinables. En otras palabras, una empresa puede estar haciendo alguna combinación de estrategia de exportación y también puede estar ya actuando en destino con alguna combinación de las alianzas. El tercer paquete ya es inversión. Inversión directa extranjera. A diferencia de las anteriores, acá ya no es que ustedes consiguen un socio, sino que ustedes ya hacen inversión directa extranjera. Una de las más utilizadas, no siempre, en América Latina, por lo menos las empresas de América Latina, las conocidas como multilatinas,
no acostumbran a hacer greenfield. Cuando hablamos de greenfield, el término no lo traduzcan literalmente, porque es imposible de traducir, pero viene de las épocas cuando los Estados Unidos buscaba colonizar el oeste y daba créditos para la agricultura, con los cuales se convertían terrenos seriazos en terrenos agrícolas. De ahí viene la palabra de campo verde, de greenfield. Pero ese término quedó en la literatura para cualquier préstamo, cualquier financiamiento, cualquier inversión que significa empezar desde cero. A nivel internacional, eso es muy utilizado. Muchas empresas ponen todo en diferentes países. Pero otra modalidad es adquiriendo empresas. O sea, empezar de cero implica muchos riesgos. Adquirir empresas es no empezar desde cero, es decir, empezar con los activos y patrimonio e intangibles que pueda tener la empresa que alguien decida adquirir. Pero también están las fusiones y también están los holdings, que son algunas de las estrategias de inversión directa extranjera. Esta es la otra forma de clasificar lo mismo, como le decía, equity, patrimonial e ingreso no patrimonial. Rack-jobbing, como le decía, es administrar un espacio de una tienda de un comerciante local. Es decir, el exportador se exporta a sí mismo, es decir, saca su embarque, pero quien recibe la mercadería en el otro lado es él mismo, y va a administrar un espacio, unos cuantos metros cuadrados, en sociedad con un comerciante local. Acá en Perú tenemos algunos casos de exportación de peces de la Amazonía hacia Alemania que utilizan esta estrategia. Es prácticamente una exportación directa más actuar en destino. Lo de piggyback ya lo expliqué, hay muchos ejemplos en el caso de Perú. Usualmente la negociación está en un porcentaje sobre las ventas. El distribuidor local prácticamente es costo marginal. Para el exportador prácticamente es una forma de salvar la distancia cultural. Es decir, imaginémonos una empresa que venda productos de bajo valor unitario de consumo masivo. Conocer cómo se distribuye un producto de consumo masivo en Lima, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, más aún en ciudades más grandes como el Distrito Federal en México o Sao Paulo, le va a tomar a esa empresa muchos años conocer la idiosincrasia, la cultura, cómo es cada tienda, sus políticas, etc. En cambio, con una operación de piggyback, todo ese conocimiento lo va a aportar el socio, el que se va a encargar de la distribución. Cuando hablamos de distribución cruzada, es esquemas complementarios entre empresas para poder optimizar el tráfico. En destino, algunos clientes entran por un producto, pero también demandan el producto complementario. Y a veces este producto complementario no lo tienen. Y lo que hacen las empresas que tienen productos complementarios es exhibir a la vez los dos productos. Eso es lo que llamamos distribución cruzada. Y aprovechan el tráfico. Y las alianzas en general, cuando hablamos de estas alianzas, estamos hablando de acuerdos entre competidores. Y esto va más allá de las transacciones comunes y corrientes. Hablar de acuerdos entre competidores es buscar un horizonte obviamente de largo plazo. Y esto permite de alguna forma generar una tipología de las alianzas. Alianzas que generan razones sociales versus alianzas que no generan una nueva razón social, una nueva entidad. Por el otro lado, alianzas donde existe propiedad de por medio y alianzas donde no existe propiedad de por medio. Las más conocidas son las que no generan una nueva razón social ni existe propiedad de por medio. Acá tenemos, por ejemplo, las licencias, las franquicias, distribución cruzada, piggyback marketing, contrato de manufactura, contrato de administración, etc. Estas son las más conocidas. Pero también existen alianzas donde existe participación minoritaria, uno compra acciones, pero no llega a controlar la empresa, no es un holding, ni lo convierte en propietario, pero también puede hacer intercambio de acciones. Es decir, yo compro acciones en una empresa que me interesa y viceversa, tengo que vender acciones a esta empresa. Estas modalidades de intercambio de acciones sí las están haciendo empresas chilenas en los Estados Unidos y en Canadá. Es decir, están buscando empresas que ya tengan un nombre, sobre todo en el campo de la distribución. Y así como el caso de las alianzas, tenemos algo que es fundamental que de alguna manera algunas empresas de ingeniería, en el caso peruano, están utilizando. Son los contratos de transferencia de tecnología. Cuando hablamos de los contratos de transferencia de tecnología,
tenemos algunos casos de empresas peruanas que están internacionalizándose a través de estos contratos. En el fondo, es comercializar activos intangibles, es comercializar intelectualidad, inteligencia, conocimiento. Y existen dos tipos de conocimiento. Conocimiento que puede ser patentado, que genera licencia de propiedad industrial, pero también existe conocimiento que es difícil de patentar, que es el caso del know-how. Y obviamente, la asistencia técnica es una mezcla de vender, más que vender, alquilar, la patente, ceder los derechos de uso de una patente, más capacitación. Esos son los contratos de asistencia técnica. Y el punto 4 son los acuerdos de ingeniería básica y a detalle, que significa la parte creativa, pensar, diseñar, que en el caso de Perú hay algunas empresas que están trabajando esta línea como rama, como un punto de internacionalización. La franquicia es muy conocida y acá viene un detalle con respecto a casos peruanos exitosos, pero también existen experiencias no muy exitosas a nivel internacional con la internacionalización vía franquicias. Algunas empresas primero han optado por inversión directa extranjera para el primer local, el local demostración. Otras empresas han ido directamente por franquicia. Donde menos problemas o menos riesgos han habido son aquellas empresas que primero optaban por inversión directa extranjera y el crecimiento, después de conocer la cultura, la idiosincrasia de estos mercados, ya la expansión la daban por franquicias. Y cuando ya veían que existía muchas franquicias, nuevamente recuperaban por inversión directa extranjera el control y hacían cero el riesgo. Entonces, se puede combinar franquicias con inversión directa extranjera, es decir, estrategia de alianzas como las franquicias con estrategias de inversión directa extranjera. Los criterios o los puntos más importantes para la franquicia son desarrollar una marca que tiene que ser conocida y en la medida que sea más original, más posibilidades o más expectativas del mercado, que tenga una posibilidad de mediano y largo plazo, que sea reproducible y rentable. Los joint ventures a nivel internacional son más complejos. Son operaciones, entre comillas, de bajo riesgo, pero muy difíciles de mantenerse en el tiempo. Por lo menos los joint ventures conocidos en América Latina, muy pocos son los que han logrado pasar el quinto año. Los joint ventures, al final de cuentas, implica generar una nueva entidad organizacional entre dos o más empresas. Generar esto implica todo un proceso que va desde las motivaciones. ¿Por qué quieren ir a los mercados vía joint ventures? Estas motivaciones, en la medida que sean muy claras y obviamente con una visión de mediano a largo plazo, más exitoso puede ser la constitución y la gestión de un joint venture. El segundo nivel en los joint ventures es la determinación del proyecto. Si no tenemos claro el proyecto, es difícil encontrar al partner, es difícil encontrar al socio. Si no tenemos claro el proyecto, no sabemos qué información comercial requerimos para identificar y evaluar al partner, al socio. Después de esto viene la negociación comercial y como todo joint venture pertenece al campo de lo que llamamos negociaciones integrativas. Es decir, las dos o más partes forman el todo y obviamente tienen que ser copartícipes y esto es un esquema de negociación distinto a la exportación. En exportación, la transferencia de propiedad y la transferencia de riesgo se cierra en alguno de los 5 TER, pero los joint venture no. Es actuar en destino y obviamente la negociación, a diferencia de exportación que es estrictamente distributiva, en la negociación en joint venture es integrativa. Exige otras habilidades respecto de las personas que van a negociar con personas de otros países, de otra cultura y el requisito fundamental en las empresas es que conozcan cuál es el contexto cultural de sus de sus gerentes, si son de contexto alto o de contexto bajo, por ejemplo. Después ya viene la contratación, que empieza desde la carta de intención, que es muy importante porque este es el protocolo con el cual después se va a confeccionar el contrato base y los contratos derivados o contratos satélites. Después la administración y la organización del joint venture y obviamente después de esta gestión los resultados operativos. Como ven, los joint ventures son un proceso mucho más largo, más complejo, pero son formas de internacionalizarse. Dentro de las alianzas estratégicas, que implica encontrar un partner, implica un socio, una de las reglas que dice la literatura es seguir las 4C. Obviamente en inglés es perfectamente entendible las 4C. Encontrar gente
o empresas que tengan habilidades complementarias con las de ustedes. Culturas cooperativas es la naturaleza, es la esencia de los joint venture, cooperación. Objetivos compatibles, si no son compatibles los objetivos, difícil de llevar a cabo un joint venture. Y lo que hagan tiene que ser proporcional al riesgo que van a incurrir para actuar en destino. Existen dentro de la literatura y dentro de la casuística, tanto en Europa como en Estados Unidos, y ahora abunda mucho en la China, en América Latina, tímidamente se están empezando a desarrollar mezclas de estrategias. Solamente resumirles, existen empresas que pueden estar desde origen exportando, pero exportan un insumo. Y en destino, por ejemplo, vía un acuerdo de subcontratación con un socio local, completan el proceso del insumo y terminan el producto, el bien final. ¿Qué significa esto? Que en destino, esta empresa puede tener funciones de producción, pero también funciones de distribución. Entonces, las funciones de producción las puede hacer por alianzas estratégicas, las puede hacer, por ejemplo, si hablamos de alianza estratégica, cómo producir en destino o cómo complementar los procesos de producción en destino. Ejemplos típicos, subcontratando a un tercero en destino. Pero también la pueden hacer por inversión directa extranjera. Adquieren una empresa y ya comienzan a producir. La otra función que se puede hacer en destino es la función de distribución. En nuestro país hay empresas que tienen muchos años exportando y son las llamadas a dar este primer paso de empezar a distribuir en destino. ¿Y qué significa distribuir en destino? También puede hacerla por alianzas o por inversión directa extranjera. En conclusión, si vemos las posibilidades de combinar producción, distribución, vía alianzas o vía inversión directa extranjera, hay muchas posibilidades, hay muchas estrategias que se pueden desarrollar. En Perú ya tenemos alguna de ellas y al igual que en todo el mundo de los negocios, cada una de estas implica ventajas y desventajas. La exportación, como todas las anteriores, tiene ventajas y tiene desventajas. La principal desventaja de la exportación es que en la medida que más crece, en la medida que más exporta, en mayores costos de distribución física internacional usted incurre. Pero también existe el riesgo de las barreras comerciales o de los obstáculos técnicos al comercio internacional, problemas con los agentes de comercialización. En una palabra, la exportación tiene un punto de inflexión. Contrato llave en mano o Turnkey Project implica ya trabajar en destino, licencias, algunas que ustedes conocen como las franquicias, las alianzas estratégicas, poner una subsidiaria en el extranjero, todas tienen ventajas y desventajas. Esto implica que cada empresa tiene que hacer una evaluación de qué es lo que le conviene y de qué modalidad o con cuál de las modalidades o combinaciones de modalidades pueda desarrollar. Esto cruza dos variables muy importantes. La investigación de mercado, mientras mayor investigación de mercado realicen, mientras más cantidad de información tengan, menor va a ser el riesgo para la toma de decisiones. Por el otro lado, los recursos que una empresa tenga, sobre todo la calidad de recursos humanos. En nuestro país, entre hoy y mañana, vamos a ir presentando cada una de estos enfoques teóricos con casos peruanos. Casos de empresas como Aplex, Aidacos, Cabify, AG Group, La Grama, Rosatel, Alicor. Es decir, vamos a ir recreando desde la exportación de carácter estratégico, de emprendedores internacionales, de Board Global, empresas que actúen y se han globalizado a través de la red, pasando también con empresas que hacen inversión directa extranjera o más conocidas como multinacionales y otras que trabajan y se expanden vía alianzas estratégicas. Esto es lo que hemos preparado para ustedes y esperamos que ustedes saquen lecciones y a través de sus preguntas podamos resolver las dudas. Y en la Universidad del Pacífico, en la carrera de negocios internacionales, estamos no solamente para apoyarlos, sino para contribuir con las investigaciones y hacer que las empresas peruanas crezcan en el ámbito internacional y, como bien decimos, tanto en gremios como en el Estado, que todas las empresas vayan más allá de la exportación. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos la participación del profesor Oscar Malca. Él nos ha dejado ver justamente todo el concepto teórico
que está detrás de la internacionalización. La dinámica del foro, como ustedes saben, el foro tiene 2 días, consta de 2 días. La dinámica del foro es la siguiente. Número 1, cada día tiene un sombrero distinto. Para el día de hoy tenemos un tema central, que es el tema de International Entrepreneurship, es decir, proyectos de desarrollo de internacionalización. Para el segundo día tenemos el tema de Born Global, que como el profesor Malca mencionaba, son estas empresas que ya están prácticamente naciendo, internacionalizándose, y a la vez internacionalizándose. En cada uno de estos días la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener la exposición de tres personas distintas contándonos sus propias experiencias, y luego de ello tendremos una mesa con panelistas para discutir justamente cada una de esas experiencias. El público evidentemente también puede participar, van a tener ustedes algunos asistentes que nos van a ayudar a lo largo de de todas estas horas que estaremos juntos, recogiendo sus preguntas, las mismas que tendrán que ser elaboradas en un papel. ¿Okay? Estas preguntas serán ordenadas, recolectadas y las veremos al final de la sesión. ¿Okay? Sin más, vamos a arrancar con este primer día, invitando al señor Gonzalo Isasi, presidente ejecutivo de Applex Perú, para que suba por favor al podio, y él será nuestro primer conferencista. Gonzalo, adelante por favor. Estimados panelistas, alumnos, público asistente, buenas tardes. Hace un tiempo, Oscar me habló de este evento y me pidió que participara contando mi caso de emprendimiento. Acepté gustoso, obviamente, y no fue hasta hace poco que nos reunimos para ver exactamente qué es lo que iba a decir, ¿no? Y me explicó que mi caso se ligaba bastante a la teoría del emprendimiento internacional. Empezó a explicarme los conceptos y la base teórica, y ahí me empecé a poner un poco nervioso, ¿no? Yo voy a tener que hablar de eso, pensé. No sé, nunca fui un alumno muy dedicado y ya me estaba arrepintiendo de no haber puesto más atención en la clase, profesor. Bueno, no llegó a mayores el tema porque rápidamente me empecé a dar cuenta que varias claves de la historia mía se reflejan claramente en la teoría que existe sobre el tema. Así que bueno, pasaré a explicarles un poco y luego veremos cómo se puede ligar con la teoría. Toda mi vida he sido emprendedor. He tenido varios negocios pequeños durante la etapa escolar, universitaria. Entonces tenía la expectativa que al terminar mi carrera iba a poder tener ya un negocio en marcha, al cual me pudiera dedicar a tiempo completo, y de esa manera no tener que buscar empleo en una empresa regularmente, ¿no? Bueno, no tuve esa suerte porque lamentablemente el fracaso más notorio que tuve fue justamente en el negocio que traté de llevar a cabo cuando estaba por graduarme. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero bueno, la cosa es que me vi graduado y sin negocio. Así que, como cualquier persona, busqué trabajo, que es a lo que me dediqué durante todo el 2004. Estuve un año en eso, pero siempre tenía claro que, ni bien tuviera la idea de negocio, iba a querer hacer un emprendimiento propio. Bueno, así que me pasé todo el año ahorrando y preocupado por ese sentido. Y bueno, ya me disponía a renunciar. Y unos 15 días antes de decirle la noticia a mi jefe, me llama a su oficina y me dice: hijo, estás despedido, ¿no? No tuve la oportunidad ni siquiera de renunciar. Pero bueno, en fin, fue lo mismo porque de todas maneras la decisión estaba ya tomada. La idea de negocio, eso sí, no la tenía muy clara aún. Sí quería algo en exportación porque en ese año, el 2005, ya era algo que se estaba empezando a generar mucha expectativa, y más bien el mercado interno no andaba muy bien en esa época, ¿no?